Escuché mi nombre dentro de una pared. No un eco, no mi voz. Era otra, seca, vieja, que salía desde el cemento. Y lo peor es que la pared aún estaba fresca de pintura. Siempre he trabajado solo. Pinto casas viejas, muros que parecen dormir bajo el polvo. Pero esa noche, en esa casa abandonada al final del pueblo, aprendí que hay paredes que guardan algo vivo dentro. Al principio, pensé que era mi imaginación. El viento, tal vez, pero el sonido volvió arrastrando el polvo. Te escucho. La voz era mía, pero no venía de mi boca. El rodillo cayó. La pintura se corrió formando letras. Letras torcidas, húmedas que escribían mi nombre una y otra vez. Las luces parpadearon, y entre cada destello, juraría ver algo moverse dentro del muro, algo que respiraba al ritmo de mis latidos. Intenté correr, pero la puerta ya estaba cerrada, y el aire, espeso, empezó a susurrar mi nombre desde cada pared, como si la casa entera quisiera hablar conmigo. Si estás escuchando esto, suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad, porque lo que te voy a contar ahora no fue una alucinación. Fue la noche más horripilante de mi vida. La noche en que las paredes comenzaron a susurrar mi nombre. El olor a pintura fresca se mezclaba con algo más. Un aroma húmedo, agrio, como moho mezclado con metal. El rodillo todavía goteaba, oscilando en el aire, cuando escuché de nuevo el susurro dentro del muro. Esta vez no era una palabra, era un sonido húmedo, como si alguien pasara la lengua por el otro lado de la pared. Di un paso atrás y la pintura se movió, lenta, resbalando por el cemento como si el muro respirara. Encendí mi linterna. El brillo amarillo recorrió la superficie recién pintada y se detuvo sobre un punto oscuro, una burbuja que se inflaba despacio. Puse la mano cerca. El aire que salía estaba tibio. La pared exhalaba. Toqué el lugar y sentí un pulso débil, casi humano, latiendo bajo el yeso. Retrocedí tan rápido que tropecé con el cubo de pintura, derramando la mezcla sobre el suelo. El sonido del líquido extendiéndose fue lo único que rompió el silencio. Me quedé quieto, respirando con fuerza. La casa entera parecía contener el aire. Y entonces, escuché el golpe. 3 veces desde dentro de la pared. Toc. 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 El eco resonó por todo el pasillo y con cada golpe la pintura temblaba. Corrí hacia la puerta principal, pero no se movía. Estaba cerrada con llave. Giré el pomo, empujé con el hombro, pero solo obtuve otro sonido. Una risa. Baja, seca. Venía del muro, justo detrás de mí. ¿Quién está ahí?, grité. El eco devolvió mi voz distorsionada, más lenta, más grave. ¿Quién está ahí? La misma frase, pero dicha desde dentro del cemento. Tomé el teléfono para grabar, temblando, y enfoqué hacia la pared. La pintura seguía resbalando, pero no como líquido. Se movía por sí sola como si algo debajo la empujara. En la pantalla, las manchas formaban figuras. Primero una curva, luego 2 líneas cruzadas. Era una palabra, mi nombre. Lo borré con la mano, pero las letras volvieron, más grandes, más profundas, hundidas en la pared como si las hubieran escrito desde dentro. El ruido cambió. Ya no era un susurro ni un golpe. Era una respiración. Pesada, coordinada con la mía. Inhalaba cuando yo inhalaba. Exhalaba cuando yo exhalaba. Apagué la linterna y el aire pareció moverse. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El silencio duró solo unos segundos y luego la voz regresó, clara,
pegada a mi oído, como si hablara desde dentro del muro más cercano. «Píntame otra vez». El cubo de pintura se volcó completamente, la brocha rodó hasta mis pies, las luces parpadearon una vez y en ese destello vi algo al otro lado del muro. Una forma oscura, presionando desde dentro, deformando la superficie como si quisiera salir. Retrocedí. La figura desapareció, pero la marca de su mano quedó visible en el yeso, hundida, fresca. Comencé a correr por el pasillo. Cada pared que pasaba vibraba. Las voces me seguían, se multiplicaban, decían cosas que no entendía, mezcladas entre risas y llantos. Llegué a la cocina y vi que las grietas del techo se abrían y algo negro, como gin o asisa, caía lentamente sobre la mesa. Cuando levanté la mirada, el yeso se movía. No temblaba, palpitaba. El aire se volvió espeso, casi sólido. Quise gritar, pero sentí una presión en el pecho, una mano invisible apretándome desde dentro. Entonces el muro frente a mí se agrietó y una voz más fuerte que todas dijo: «No pintes sobre nosotros». Corrí hacia la ventana y la golpeé hasta que el vidrio cedió. Salté. Caí sobre la tierra mojada y rodé hasta el camino. La casa quedó atrás, en silencio. Pero mientras me alejaba, juraría que escuché un último susurro, arrastrado por el viento. «Te llevaste nuestras voces». Me detuve. Miré mis manos. Estaban cubiertas de pintura. Y al secarse, entre las grietas, la pintura seguía moviéndose. Regresé al día siguiente, convencido de que todo había sido una mezcla de cansancio y sugestión. No dormí bien, eso era cierto, pero las voces, los golpes, la pared que respiraba, todo tenía que tener una explicación lógica. Quizá una fuga de aire detrás del muro, un sonido reflejado, algo físico, medible. Me repetía eso una y otra vez mientras estacionaba la camioneta frente a la casa. Aún así, dejé el motor encendido por si tenía que salir rápido. Esta vez no fui solo. Llevé conmigo a Mario, un compañero de obra que conocía desde hacía años. Era de esos hombres que no creen en nada, que se ríen del miedo. Me escuchó atento cuando le conté lo que pasó, pero su única respuesta fue una carcajada. «Seguro el eco del pasillo te jugó una mala pasada», dijo. Le insistí que viniera conmigo, solo para que lo comprobara. Aceptó, pero al bajar de la camioneta, se quedó mirando la casa en silencio. No sé por qué, pero este lugar no me gusta. Fue la primera vez que lo escuché decir algo así. Entramos juntos. El aire olía diferente, más seco, más denso. Donde había pintado la noche anterior, la pintura ya estaba completamente seca. Pero algo no cuadraba. Las manchas se habían movido. No eran las mismas. Se habían extendido hacia el techo, formando líneas irregulares. Mario las observó, agachándose. «¿Qué clase de pintura usaste? Parece que se corrió con el calor». «No», dije. «Anoche estaba lisa». Me miró incrédulo. «¿Tal vez la humedad?» Asentí, pero mi corazón ya latía demasiado rápido para creerlo. Continuamos hacia la cocina. El suelo aún tenía restos del bote volcado, pero algo más llamó mi atención. En la pared opuesta, donde no había tocado la brocha, había palabras, escritas con pintura seca. No estaban ahí la noche anterior. Mario se acercó. «¿Eso lo hiciste tú?». Negué con la cabeza. En la pared decía: «No te vayas». Mario soltó una risa nerviosa. «Qué buena broma». Pero su sonrisa se deshizo cuando la palabra comenzó a cambiar frente a nosotros. Las letras se estiraron, la pintura agrietándose como si algo la empujara desde adentro. «No te vayas» se transformó en «Ya estás dentro». Retrocedimos. El aire se volvió más pesado y una vibración recorrió las paredes. Mario tocó el muro y un sonido salió de inmediato, un gemido bajo, como si el cemento se quejara. Retiró la mano de golpe. «¿Qué demonios fue eso?». Yo no respondí. Solo podía mirar cómo las grietas del techo se expandían lentamente dejando caer polvo sobre nosotros. Un murmullo surgió del pasillo. No era una voz, sino muchas. Un coro sin cuerpo,
un conjunto de susurros que decían mi nombre una y otra vez. Mario comenzó a caminar hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada otra vez. Tiró con fuerza. Nada. Entonces el sonido cambió. Ahora las voces decían su nombre. ¿Escuchas eso?, me gritó. Asentí paralizado. La pintura del pasillo se hinchó, como si algo golpeara desde el otro lado, y después un rostro apareció brevemente bajo la superficie. Ojos hundidos, boca abierta. El rostro se deformó y desapareció con un gemido. Mario empezó a golpear el muro con una llave inglesa. Cada golpe era respondido desde dentro. Toc, 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 en el mismo ritmo. ¡Vamos, salgamos de aquí!, gritó. Corrimos hacia la ventana más cercana. La rompió con un golpe y saltó primero. Yo lo seguí. Pero antes de salir, algo me rozó la espalda. Frío, húmedo, como una mano. Caí fuera y miré hacia atrás. La pintura de la pared se movía sola, deslizándose lentamente hacia el marco de la ventana, como si intentara seguirnos. Corrimos hasta la camioneta. Mario arrancó sin decir palabra. Durante el trayecto, ninguno habló. Pero cuando llegamos al taller, se miró las manos. Tenía manchas de pintura seca. «No pinté nada», murmuró. Lo miré fijamente. Las manchas parecían moverse, despacio, como si respiraran. Esa fue la última vez que vi a Mario. No contestó mis llamadas. No volvió al trabajo. 3 días después, el dueño de la casa me llamó para preguntar por qué había pintado de nuevo el pasillo. Yo no había vuelto. No quería volver, pero algo dentro de mí no me dejó en paz. Durante días, las paredes de mi casa parecían vibrar cuando el silencio caía. Escuchaba chasquidos, susurros y el mismo ritmo de 3 golpes que había oído aquella noche. Toc, toc, toc. Los vecinos decían que hablaba dormido, que a veces me levantaba y me quedaba frente a la pared, murmurando nombres. No recordaba nada, pero soñaba con Mario. Soñaba con su voz dentro del muro. Y en cada sueño, la pintura se abría, dejando ver un ojo que me observaba desde el otro lado. Fui una última vez, decidido a entender qué estaba pasando. La casa seguía igual, pero el aire era distinto, más denso, como si el polvo flotara con vida. Entré al pasillo y noté algo. Las paredes estaban limpias, recién pintadas. El dueño había contratado a otro pintor, pero lo que vi me hizo detenerme. Sobre la pintura fresca había huellas, manos marcadas desde dentro. No eran manchas casuales, eran manos empujando, dedos estirados, palmas completas presionando el yeso. Avancé con cautela. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración rebotando. Al llegar a la cocina, vi que el suelo tenía grietas nuevas, finas, como si algo se moviera debajo. El cubo de pintura que dejé aquella noche seguía ahí, pero estaba vacío. El interior era negro, negro y brillante. Me incliné para mirar y escuché una voz. No desde el fondo del cubo, desde dentro de la pared. Era Mario. Lo reconocí al instante. Su tono, su respiración. «No toques nada», dijo con voz débil. Retrocedí, el corazón golpeando fuerte. «¿Mario?», pregunté. El muro vibró. «No pintes, no los despiertes». Antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló. La pintura comenzó a escurrirse de las paredes, cayendo en hilos gruesos. Debajo no había cemento, había carne, gris, húmeda, respirando. Los muros se inflaban y desinflaban como pulmones. El aire se volvió tibio, con olor a hierro. Una grieta se abrió frente a mí y una mano salió, pálida, delgada, con pintura seca entre las uñas. Mario. Pero no era él. Su piel estaba fundida con la pared, los ojos abiertos, la boca moviéndose sin sonido. «Ayúdame», murmuró. Di un paso atrás, tropecé con el cubo y caí. El líquido negro se derramó, extendiéndose por el suelo, trepando por mis botas, por mis piernas.
Era pintura, pero se movía como algo vivo. «¡Ayúdame!», repitió Mario, esta vez con mi voz. El muro entero comenzó a moverse, latiendo, empujando desde dentro. Rostros comenzaron a aparecer bajo la superficie. Ancianos, niños, hombres, todos con la misma expresión vacía. Sus labios se movían al unísono repitiendo una palabra que apenas pude entender. «Píntanos, píntanos, píntanos». Corrí. La puerta principal se cerró sola. Golpeé, grité, pero no se abría. El eco de mi voz se mezcló con los susurros. «Píntanos, píntanos, píntanos». El aire se volvió espeso y las luces se apagaron. Solo quedaba la respiración del muro. Empujé una ventana y salí arrastrándome, cubierto de pintura, jadeando. Cuando miré atrás, la casa parecía normal, tranquila, pero las paredes, incluso desde afuera, seguían respirando. Y en el reflejo del vidrio roto del camión, vi algo que me heló la sangre. Mi rostro, pegado al otro lado del cristal, golpeando con los puños, como si estuviera atrapado detrás. Desde entonces, cada pared que pinto deja oír algo. A veces un suspiro, a veces un nombre. Y cuando el rodillo pasa sobre la superficie, siento que late, como si estuviera cubriendo algo que todavía vive ahí debajo. He intentado dejar el trabajo, cambiar de ciudad, incluso dormir lejos de las paredes. Pero es inútil. Donde sea que vaya, las superficies comienzan a respirar después de medianoche. En los hoteles, en los pasillos, incluso en los baños. A veces me detengo a escuchar. Golpean 3 veces, siempre 3. Y cuando el silencio se alarga demasiado, escucho mi nombre, dicho con una voz que ya no reconozco como mía. Comprendí demasiado tarde que la casa no me dejó ir. Me dejó salir. No es lo mismo. Lo que vive dentro de esos muros ahora vive en mí. Cada vez que paso la brocha, algo se abre al otro lado y sé que una nueva voz se queda atrapada. Las paredes no olvidan. Guardan todo. El polvo, los gritos, los nombres. Por eso cuando el aire se vuelve pesado y el sonido de mi respiración se mezcla con otro, no me atrevo a mirar. Si has llegado hasta el final, suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Pero hazlo antes de apagar la luz. Porque cuando el silencio empiece a hablarte, puede que ya no seas tú quien conteste primero.